Un saludo para todos. En este video vamos a estar haciendo un recorrido por lo que significa el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. En esta oportunidad vamos a comenzar a mencionar sobre la estructura que tiene este capítulo. El capítulo 2, tal como está ahora en la Sagrada Escritura, consta de 3 perícopas o secciones. La primera sección es las bodas de Caná, dividida o titulada así en la famosa Biblia de Jerusalén y también conocido por todos con este título. Comprende los versos del 1 al 12. En un segundo momento vamos a pasar a Jerusalén, en donde vamos a encontrarnos con la purificación del templo, también llamada así por la misma Biblia de Jerusalén, y que comprende los versos del 13 al 22. Jesús, para poder llegar al templo obviamente tiene que estar en Jerusalén. Y los versos del 23 al 25 van a mencionar entonces lo que sucede luego de la purificación del templo, lo que el mismo texto llama la estancia de Jesús en Jerusalén. En esta oportunidad vamos a ver 3 aspectos importantes sobre las primeras 2 perícopas y por último examinaremos lo que nos quiere decir el texto en la estancia de Jesús en Jerusalén. Vamos a empezar con la primera perícopa, la sección llamada Las bodas de Caná, que comprende los versos del 1 al 12. En esta primera sección vamos a resaltar 3 primeros aspectos. Lo que primero tenemos que decir es que el texto comienza diciendo: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. ¿Por qué es importante la mención de los 3 días después? Bueno, por la importancia que tienen los números para el pueblo judío. Si nosotros nos hemos fijado en el primer capítulo, nos hemos encontrado con una secuencia de días. En los versos 29, 35 y 43 del primer capítulo encontramos cómo se menciona al día siguiente. Es decir, Juan toma muy en cuenta los días que se están sucediendo. Y por último se nos menciona que 3 días después es cuando se celebran las bodas de Caná. Es importante porque así como Juan ha tomado de Génesis 1:1 la mención en arjé o al principio, también parece que está tomando la estructura de la semana de la creación del Génesis. En esta oportunidad aquí vemos cómo el Mesías realiza una nueva creación a partir de una nueva secuencia de 7 días. Es por eso que cuando se realiza el milagro en la boda de Caná sucede algo muy particular que lo veremos a continuación. En segundo lugar, tenemos la mención de las 6 tinajas de piedra. De nuevo vuelven a aparecer algunos números. El número 6 en el pueblo de Israel está por debajo del número 7, que también es conocido como uno de los números de la perfección o de la plenitud. Y por lo tanto, este número 6 puede hacer referencia a una no acabada perfección, a una cierta imperfección. Las tinajas de piedra que menciona Jesús en el Evangelio pueden ser aquellas que utilizaban los judíos para las abluciones antes de poder sentarse a la mesa, es decir, antes del lavado de manos hasta el codo que realizaban los judíos según aquella tradición judía que justamente Jesús en sus evangelios va también a criticar un poco. Quiere decir que la mención de las 6 tinajas de piedra llenadas con agua puede ser una cierta alusión a la antigua ley que Jesús está por perfeccionar y por llenar de vino, por llenar de gracia. Por último, ahora sí mencionaremos la semilla y la doxa de Jesús que se manifiesta en este segundo capítulo, especialmente al culminar la realización de la transformación del vino. El evangelista nos comenta en el verso número 12 que así es como Jesús ha manifestado su gloria y ha comenzado sus señales. Es importante porque las señales de Jesús en el Evangelio de San Juan van a ser 7, muy específicas, utilizando de nuevo el número de la semana judía, el número 7. Y por último, la doxa o la gloria de Jesús es importante porque en el verso 1:14 del prólogo de San Juan se nos dice que en Jesús se nos muestra la gloria del Padre.
Y al culminar la conversación de Jesús con Natanael en el capítulo número 1, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús promete que a los que sigan en Él, que a sus discípulos, a ellos les mostrará la gloria. Y entonces al final del Evangelio de las bodas de Caná vemos cómo Jesús, al transformar el agua en vino, nos muestra así su gloria. Ahora nos dedicaremos a la segunda pericopa que podemos encontrar en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Y esta es nada más y nada menos que lo que conocemos como la purificación del templo. En esta oportunidad también resaltaremos tres aspectos. En primer lugar, el Evangelio nos menciona por primera vez que se acerca la Pascua de los judíos. Es importante porque en los evangelios sinópticos se nos narra la historia de Jesús como una única elevación hasta la gran Pascua que se celebra en Jerusalén y en donde Jesús justamente va a ser entregado en su cruz. Pero en el Evangelio de Juan tal vez se nos narra un dato más realista. Jesús, como buen judío, seguramente subía todos los años a celebrar en Jerusalén la fiesta de la Pascua. Y se nos empieza a mencionar cómo en el Evangelio de Juan habrá tres grandes Pascuas. La primera Pascua, la Pascua justamente de la purificación del templo. La segunda Pascua la encontraremos en el capítulo 6, también conocida como la Pascua del Pan de Vida. Y por último, la tercera Pascua ya hacia el capítulo 12, que prepara el capítulo 13, los discursos de despedida, también está relacionada ya con la entrega final de Jesús, la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies. Y por lo tanto, ahora nos encontramos con el primer viaje que Jesús hace a Jerusalén ya en su ministerio público. En este caso, Jesús dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Pero Jesús no utiliza simplemente la palabra templo, sino que utiliza la palabra naos, que se traduce como santuario. Y si bien todo el templo de Israel comprendía una explanada grandísima que podía divisarse desde muy lejos, solamente a una parte de ese templo era que se le llamaba santuario o naos en griego, y nada más y nada menos que se refería al Sancta Sanctorum o al Santo de los Santos. Cuando Jesús dice destruir este santuario y yo lo reconstruiré en 3 días, se está refiriendo a que justamente en él, así como el pueblo de Israel veía que Dios habitaba en el santuario del templo, que Dios se hacía realmente presente en ese tabernáculo, en el Sancta Sanctorum del templo de Israel. Ahora Él es el verdadero santuario, que destruido y entregado en la cruz va a ser levantado. Se utiliza ese verbo en particular, no reconstruido, sino levantado, un verbo que se utiliza para mencionar a Jesús en la cruz en 3 días. Vuelve a aparecer de nuevo el número 3, que apareció también en la pericopa anterior y que también puede relacionarse con esta plenitud de Jesús. Por último, el texto nos menciona en el verso 22 que los discípulos se acordaron de lo que había dicho Jesús luego de que éste había resucitado. Es decir, que la resurrección de Jesús provoca la memoria de los discípulos sobre las palabras y los hechos que Jesús pronunció en el templo de Israel en la primera Pascua. Así como a ellos, también a nosotros la resurrección de Jesús, especialmente en este tiempo, tiene que llamarnos a recordar las maravillas que el Señor ha hecho en medio de nosotros, y también nosotros así podremos, como los discípulos, creer en la Escritura y creer en la palabra de Jesús. Por último, mencionaremos la sección o la perícopa final de este capítulo 2 del Evangelio de San Juan, y que está mencionada en la Biblia de Jerusalén como la estancia de Jesús en Jerusalén. Jesús, al terminar su obra en el templo, a pesar de que la policía le ha interrogado, parece que la autoridad y las señales de Jesús no permiten aún llevarlo a la cárcel, y es por eso que realiza distintas señales. Pero se nos va a mencionar que Jesús no se fía de ellos, porque Jesús conoce lo que hay en el hombre. Él conocía lo que había en el interior de esas personas y por lo tanto todavía no les tenía confianza.
¿Por qué es importante? Porque solamente Dios conoce realmente lo que hay en el hombre. Y cuando se menciona que Jesús conoce el interior de esas personas y que no se fía de ellos, se está haciendo también una alusión a ese conocimiento que tiene de Dios, del corazón del hombre, y que no puede ser conocido por nosotros los hombres, porque el corazón es traicionero, el corazón es doble cara, es una enseñanza bíblica, que así es, no es nada más traicionero que el corazón humano. Pero Jesús, que es Dios, puede conocer lo que hay dentro del hombre y por lo tanto se dan cuenta que muchísimas veces la gente solamente lo busca como una fe de oídas y no está verdaderamente convencido justamente de que en él habita la presencia de Dios. Hacemos alusión aquí al Salmo 139 y 138 que menciona este conocimiento profundo que tiene Dios de sus hijos, al mismo tiempo que nos muestra cómo Jesús está totalmente en control de sí mismo siempre que realiza sus señales. Él es el Señor de la historia, Él es quien se entrega con total y plena conciencia.